Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo hoy día igual me encuentro muy bien, gracias a Dios. Ayer no dije el poema número 13 porque estaba un poco cansada y hoy día ya estoy con las fuerzas renovadas, con mucho entusiasmo. Siempre trato de sonreír en mis videos, pero hay poemas que igual van a ser un poco tristes, un poco complejos, como el del día de hoy, que se llama Crueldad en el aula. Y yo creo que muchos niños, personas, han sufrido una crueldad en el aula, como el bullying, como el rechazo de algún profesor o, o cualquier cosa. Bueno, desde mi experiencia voy a contar este poema. Fue hecho porque me hacían demasiado bullying. Bullying porque era una persona, una mujer diferente, una niña diferente en el sentido de tener otros intereses, de ser amable, de ser gentil. Lo malinterpretaban eh, diciendo de que yo era chupamedias, de que yo era colgada de los profes, pero en realidad no, esa nunca fue mi intención porque yo siempre fui estudiosa y demostraba mis habilidades con esfuerzo. ¿Ya? No necesitaba andar ahí tocándole el hombro al profesor para ganarme mis notas o a la profesora. Así que eso un poco de introducción y ahora vamos a leer el poema. Crueldad en el aula, por Naya de Cancino. En el aula de clase el dolor se esconde, las risas y burlas son el sonido constante. Por ser diferente, por tener otros gustos, la crueldad de los demás hiere como un cuchillo. Llorar en silencio, en lo más profundo del alma, preguntándose, ¿por qué no me aceptan tal cual soy? La percepción sensible, ver cosas que los demás no, trabajos que nunca son suficientes para la profesora. Un cuaderno lanzado, un insulto lanzado al aire, porque un poco de pegamento se escapó de mi mano. Cochina, me gritan, como si no fuera suficiente. El martirio que aguanté durante 9 años. El ser gentil y amable no es una debilidad, pero para ellas es una oportunidad de atacar. Ayudar a una profesora, llevar su maletín, no es chupamedias, es una muestra de amor sin fin. La crueldad en el aula deja cicatrices profundas, pero no eres la única que ha pasado por esto. Recuerda siempre que eres única, único y hermoso o hermosa. Tu sensibilidad y bondad son tus mayores fortalezas. La verdad que yo en este poema quise hacer como un resumen de todo el bullying que sufrí en el colegio, tanto por docentes específicas y compañeras. Recuerdo que cuando estaba como en tercero básico, ahí hay una parte que dice que me gritan cochina porque se me escapó un poco de pegamento donde pegué el recorte. Y la profesora, la forma de corregirme fue lanzando mi cuaderno y diciéndome cochina. Recuerdo que lloré mucho porque soy una mujer sensible y llegué llorando a mi casa a contarle a mi mamá la situación. Ella fue a hablar con ella al colegio, pero la verdad que nunca fue suficiente lo que yo hacía. Siempre estaba mal. Por eso lo asocio a un bullying de parte de la profesora y también un bullying de parte de mis compañeras, porque por ser amable con una profesora que yo le llevaba el maletín o le ayudaba con lo que tuviera que llevar a la sala, siempre se reían de mí, se burlaban de mí cuando pasaba junto a la profesora. Eh, en ese momento no entendía por qué lo hacían, solo me causaba un poco de pena y, e incomodidad de ver que a otro le desagradaba que yo fuera amable o gentil, pero sin esperar nada a cambio, solo me fluía. Siempre me ha fluido en realidad. Y
creo que por 9 años sufrí ese bullying que causa tanto dolor y tanta pena y que deja cicatrices que son difíciles de borrar. Porque si bien yo ahora ya no lloro al contarlo frente a ustedes, no puedo negar que lo lloré muchas veces al momento de recordar o al escribirlo. Mi poema también lo lloré pensando en las cosas que me sucedieron. Así que yo creo que no soy la única que actualmente siente esta crueldad en el aula, en el colegio, en la sala de clases. Y por eso es que te invito a reflexionar en esto. A lo mejor tú estás siendo víctima de esta crueldad o tú estás siendo parte de ser cruel con una persona. Si hoy día lo estás haciendo, no te juzgo, pero cambia esa actitud en pensar que a lo mejor si yo fui amable era porque algo de mis valores, de mi persona, hacía que me fluyera así. Y no sabes el daño que causas al otro compañero o compañera al pensar que si es un juego. No lo veas así, porque no es un juego. Es un daño que queda por años. Este poema titulado Crueldad en el aula, le digo el tiro, espérenme. Es un poema que nos expone la realidad dolorosa de la crueldad y el acoso en el entorno escolar. La autora describe un ambiente en el que el dolor se oculta tras risas y burlas constantes dirigidas hacia aquellos que son diferentes, que tienen gustos distintos o que poseen sensibilidades perceptivas más agudas, ¿ya? El poema nos muestra cómo esta crueldad afecta profundamente el alma de quien lo sufre. Llorar en silencio, cuestionarse el porqué de la falta de aceptación y vivir la experiencia de ser constantemente menospreciado o ridiculizado deja cicatrices emocionales y psicológicas difíciles de sanar. Y eso es cierto porque, imaginen, yo tengo 30 años y recuerdo como si fuera ayer cada situación que pasé en ese colegio de básica. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, el poema también nos recuerda la importancia de mantener nuestra autenticidad y nuestra bondad interior. O sea, que esas situaciones no nos hagan cambiar lo bueno que llevamos en nuestra alma. Ser gentil y amable no es una debilidad, sino una muestra de amor incondicional por nuestro prójimo. El poema resalta la valentía de aquellos que siguen siendo amables y muestran compasión, incluso en medio de la crueldad. La autora busca transmitir un mensaje de fortaleza y de empoderamiento a quienes han experimentado esta crueldad en el aula. Aunque las heridas sean profundas, no estás solo ni sola. Existen otros que han pasado por situaciones similares y es importante recordar que cada persona es única y hermosa a su manera. En resumen, Crueldad en el aula nos confronta con la realidad del acoso y la crueldad en el entorno escolar. Nos invita a reflexionar sobre el impacto profundo que tiene en la vida de aquellos que lo sufren. Al mismo tiempo nos anima a mantener nuestra autenticidad y a recordar que somos valiosos y hermosos tal como somos, a pesar de las heridas que podamos llevar en nuestra alma. Así que yo creo que hoy día es un poema potente en el sentido de bullying, de las personas que actualmente están padeciendo un bullying, una crueldad en el aula, ya sea psicológica, física o social. Porque si bien a mí no me afectaba tener que estar sola, porque siempre me gustó estar sola o con cierta persona específica, hay otros niños o niñas que les gusta jugar entre ellos. ¿Y qué sucede si un grupo rechaza a este niño? Provoca un daño tremendo. Así que reflexionemos, te invito y muchas gracias por oír nuevamente este poema. ¡Chao!